Hace unos días nuestro compañero Adolfo Urbina estuvo en Madrid con Fernando Trueba. En la entrevista que les vamos a ofrecer, el cineasta madrileño se muestra crítico con la sociedad actual y nos da su perfil más humanista y social. Fernando Trueba, que acaba de estrenar El embrujo de Shanghái, obtuvo en 1993 el Oscar a la mejor película extranjera por Belle Époque. Estamos en el refugio de Fernando Trueba, un anexo a su vivienda en el que hay miles de libros, discos y películas en DVD. Aunque aparenta ser frío y serio, no lo es. Le hace gracia que sus amigos le llamen Panavisión, bromeando con su ojo estrábico. Pasa por ser dialogante y calmado, pero también se mosquea de vez en cuando. Por ejemplo, cuando un timbre se empeña en interrumpir la entrevista. Y en España, desgraciadamente, hemos tenido una larga tradición de que el ejército, en realidad... Y en España siempre hemos tenido una larga tradición de que el ejército... Me voy a cagar en la madre que parió al este. Bueno, no importa, no. Te lo repito. Y en España lo que ha habido siempre tradicionalmente es que el ejército para lo que servía era para atacar a los españoles. Habla con ganas, le gusta conversar. Nunca responde con un sí o un no. Al cineasta madrileño le gusta argumentar sus puntos de vista. Solo una cuestión consiguió enmudecerle y casi ruborizarle. Fue cuando le preguntamos sobre el amor. Bueno, eso es, no sé, es un tipo de pregunta que no estoy acostumbrado a que me hagan. El amor, no sé, no sé, el amor lo que es muy bien. Hay muchos tipos de amor, ¿no? O sea, que es que... No sé hablar de ese tema, ¿no? O sea, Qué majo, qué sencillo, buena gente. Esa impresión es la que te deja Fernando Trueba tras conversar con él. Silencio. Vamos a rodar. Motor. Woody Allen y François Truffaut son dos de los cineastas más admirados por Trueba. La música de sus películas estará con nosotros durante estos minutos. También nos acompaña el jazz que tanto le gusta al director de La niña de tus ojos. Acción. ¿Es El embrujo de Shanghái una película de perdedores? Sí, es una película de personajes un poquito deshechos y maltratados, ¿no? Por la vida y cómo se juntan y se dan un poco de cariño y un poco de calor. Y trata de ese momento, ¿no? De ese pequeño momento de gracia, de armonía, en el que llegan a casi inventarse una familia, una serie de gente que están todos con sus familias rotas, ¿no? Con unos huidos, otros por ahí y tal, y entonces otros que vuelven y acaban como formando ahí una especie de pequeña ficción de familia que durante un rato les funciona, ¿no? La película también habla de la importancia que la ficción, que los sueños, tienen en nuestra vida. ¿Qué importancia tuvo en tu infancia la ficción? Pues tuvo mucha, porque como me pasaba un poquito como a los personajes de esta película, como la realidad era muy fea, poder abrir un libro de Julio Verne o de Salgari y directamente por ese agujerito, ¿no? Escaparte, irte a otro mundo, ¿no? Y ser el Sandokan, el tigre de Malasia o yo qué sé, o irte a la isla misteriosa de Julio Verne, pues era como ir al cine, ¿no? Lo mejor de la vida, casi. Yo creo que uno soñaba en el momento que entrabas al cine. Hoy quizá sea un acto más normal, ¿no? Para un chaval que hoy vaya al cine. Hombre, yo creo que sigue habiendo la magia, ¿no? Y que cuando llevas a un niño ahora a ver ET, pues la magia vuelve a estar allí, ¿no? Pero en nuestra época es que no había más magia que esa. O sea que realmente ahí era donde te evadías, ¿no? De todo lo que era feo, ¿no? De todo lo que era desagradable y sobre todo era un mundo de mucha prohibición, de mucho castigo. Casi todo lo que pudiera alguien hacer y te apeteciera hacer estaba mal. Era pecado o estaba prohibido. Luego ya cuando te hacías mayor descubrías que todo lo que era pecado era estupendo y entonces ya pues te montabas tu vida, ¿no? Mejor. El año de las luces, Belle Époque, El embrujo de Shanghái, películas ambientadas en otra época. ¿Prefieres épocas pasadas a la actual? ¿Por qué? Yo digo que la época actual es un poco fea, ¿no? Que está llena de ordenadores y teléfonos móviles, o sea, que no digo que no sean muy útiles, pero que desde el punto de vista estético no es que a uno le apetezca mucho retratar ese mundo, ¿no? Y contar esas cosas, ¿no? Entonces, estas películas, yo creo que a mí me cita más, me estimula más la magia esa de recrear otra época. Al final cuentas lo mismo, porque al final lo que cuentan las películas siempre es lo mismo, independientemente de la época en que las sitúes. Siempre estás hablando de la nobleza, del amor, de la amistad, del heroísmo, del sacrificio, de las cosas
interesantes, ¿no? Desde el punto de vista narrativo y eso. Y al fin y al cabo da igual que ocurra en una época o en otra, depende en qué paisaje se sienta uno más a gusto. Y yo me siento más a gusto en el pasado, creo que ahí encuentro yo una magia. Y también yo creo que el público, ¿no? Mucho, o una gran parte del público, cuando va al cine, tener esa oportunidad de irte a otra época, ¿no? De vivir otras cosas, también es muy bonito, ¿no? Has declarado, la sociedad actual es fea, antiestética y con valores deformados. ¿Qué cosas te hacen llegar a esa conclusión? Bueno, yo creo que hay... No lo sé, o sea, primero es una impresión, ¿no? General, ¿no? De que se habla de las cosas que menos interesan y se calla sobre lo que es más importante, ¿no? Eso que se llama globalización. Hay dos globalizaciones que avanzan paralelas. La globalización auténtica, que es la de la gente que quiere globalizar el sentimiento, la solidaridad, que lo que le pase a otra persona, aunque sea en otro continente, no te es ajeno, que te duele tanto como si se lo hacen a un vecino tuyo, que si en un país pasan hambre, tampoco te es ajeno. Hay una mujer a la que lapidan o quieren lapidar en Nigeria y ya la gente se moviliza, sabes cómo se llama esa mujer, qué cara tiene. Y claro, paralelamente a eso hay otros que quieren usar esta globalización para sus negocios, para robar más, para aumentar más la distancia entre los ricos y los pobres. La gente que piensa que bienes tan claves para los ciudadanos como pueden ser la energía eléctrica, el agua, la sanidad, la educación, que hay que hacer de ellos un negocio y ponerlos en manos privadas, que el Estado y la sociedad deben perder el control de medios que son claves, las mismas televisiones, por ejemplo, también son claves que las controlen los ciudadanos. Pensar que la globalización es que una multinacional pueda poner a trabajar a niños del tercer mundo, trabajar a sueldo de esclavo, que los trabajadores del primer mundo pierdan sus empleos y ellos se forren, claro, eso, decir que eso es el liberalismo económico, a mí me parece que eso es directamente un crimen, ¿no? Y que debe ser juzgado y perseguido y encarcelado el que realice ese tipo de prácticas. ¿Te consideras un hombre apasionado? No, yo creo que siempre he pensado que el enamoramiento, eso que se identifica con el amor, que es el momento ese del núcleo duro de la pasión, ese momento del enamoramiento así loco, obsesivo y tal, siempre me ha parecido muy horrible, ¿no? Porque lleva dentro una neurosis, que es la neurosis posesiva, a la que nadie somos ajenos, pero que es eso de que otra persona te pertenezca, ¿no? Ser dueño, poseer a la otra persona como quien posee un coche o una silla, ¿no? Y creo que hay algo profundamente enfermo en eso, de lo que algún día el ser humano debería liberarse. Y creo que vamos en camino, o sea, creo que en lo que son las relaciones humanas, desde Moisés hasta nuestros días, hemos hecho un largo y tortuoso camino para bien. Necesito amar a los personajes de las historias que cuento, sentir cariño por ellos, comprenderlos, quererlos. ¿No podrías hacer una película con personajes despreciables? Pues no, la verdad es que siempre intento hacerlo de personajes entrañables, ¿no? O sea, me gusta más hablar de las cosas que me gustan que de las que me disgustan. Me gustaría las que me disgustan que no estuvieran en mis películas, ¿no? O sea, que no soy un director con vocación de denuncia, ¿no? Y eso que a mí me gustan, algunos que denuncian cosas en las películas. Soy más utopista, ¿no? De estos que un poco en el cine lo que quieres enseñar es algo mejor a lo que hay, ¿no? Algo hacia lo que tender, ¿no? El mundo más como nos gustaría que fuera que como es. Durante un rodaje el director es el hombre al que todo el mundo hace preguntas, ¿no? ¿Das la última palabra en todo o delegas en otros? Hombre, yo creo que yo delego bastante en algunas cosas, pero siempre tienes que tomar la decisión final, porque todo el mundo, nadie quiere ser culpable de nada o de que algo no te guste luego, entonces todo el mundo de alguna forma te somete sus cosas a aprobación, porque es lógico, nadie quiere arriesgarse luego a que el director diga, esto no es lo que yo quería o esto no es lo que yo había pedido, ¿no? Entonces todo el mundo solicita continuamente tu aprobación incluso de cosas
que a ti ni se te habían pasado por la cabeza pensar sobre ellas. A propósito de esto, quizá nos podrías contar la broma que te gastó Johnny, el regidor del Año de las Luces. Sí, esa es una de las bromas más bonitas, que Johnny es un tipo con un sentido del humor increíble. Y había una escena cuando al principio van en el autobús y todo el viaje, que el guión decía pues que en la parte de arriba del autobús, en la vaca, entre otras cosas y maletas y tal, va una cabra. Y entonces un día estábamos rodando por ahí por la Morcuera, en la sierra, y Johnny se me acerca y me dice: oye, Fernando, con la misma naturalidad que a veces se te acercan, dice: oye, ¿qué prefieres, esta lámpara o prefieres este libro o este otro, ¿no? Dice: oye, que tengo aquí unas cabras para que elijas la que más te guste. Yo me le quedé mirando diciendo: qué gracioso, qué broma. Y de repente miro y efectivamente había allí 50 cabras. Y bueno, lo que había hecho él, que es que había cogido a un pastor por allí y para hacer la broma le había dicho: oiga, por favor, ¿no le importa venir un poco con el rebaño aquí? El mestizaje es la esencia del jazz, que es una de las músicas más permeables. Según declaras, es una música en la que la palabra raíces no quiere decir fronteras. Si la sociedad actual fuera así, como el jazz, permeable, quizá no habría xenofobia, racismo y nacionalismos excluyentes. Yo, como nací en este país y fui niño cuando Franco estaba aquí, pues desarrollé rápidamente un antinacionalismo visceral. Y mi antinacionalismo iba dirigido al nacionalismo que a mí me oprimía, que era el nacionalismo español. O sea, había una entidad llamada España, gobernada por un tío que a mí no me gustaba nada, en la que se suponían que yo tenía, por ejemplo, que hacer la mili. Entonces, yo nunca me sentí... yo me puedo sentir solidario de mi vecino y del que iba en la calle al lado y de mis amigos, pero tanto como para vestirme de militar y obedecer órdenes de alguien, eso me negué. Y además, yo siempre fui contrario al servicio militar, no por razones morales, sino yo decía por razones motrices. ¿Cómo puede ser que alguien te dé una orden y tú estás sentado o dormido y te levantes? Es imposible. Esa orden, tus piernas, solo pueden recibirlas de tu cerebro, no de un señor con bigote que lleve unas estrellas puestas en su vestimenta. Luego esa cosa de ir todos vestidos iguales y de llevar unas botas, es muy horrible, ¿no? Y lo de la bandera es lo peor. Entonces yo, como desde niño he sido un antinacionalista español, confeso y a mucho orgullo, me puedo permitir el lujo de ser anti cualquier nacionalismo. Porque claro, hay que desconfiar de los que son antinacionalistas del nacionalismo de los otros. El antinacionalista tiene que ser antinacionalista del suyo. Es como el que está en contra de una religión, sí, pero está en contra de las religiones de los demás. No. Hay que empezar por estar en contra de la tuya, de la que te inculcaron tus padres de pequeño. Yo considero que soy un enemigo de las religiones, pero antes que de ninguna, de la católica y del Vaticano. Para los amantes del jazz, las improvisaciones, si van unidas a la inspiración, pueden resultar mágicas, momentos únicos. Un actor, aunque se ajuste a un guión, también puede llegar a esos momentos de intensidad y de verdad. Supongo que es un privilegio presenciar un momento así. ¿Recuerdas algún momento de ese tipo en que un actor te haya conmovido especialmente? Recuerdo muchos. Ha habido muchos momentos maravillosos con los actores. Pues recuerdo una noche en el campo con Fernán Gómez en Belle Époque, donde él va en el carromato y se pone a recitar La montaña mágica, una cosa sobre el cuerpo de la mujer. Lo recuerdo como un momento de una gran emoción. ¿Tú has leído La montaña mágica? Pues en ese libro se explica muy bien la cosa. Oh encantadora belleza orgánica, que no se compone de pintura ni de piedra, sino de materia viva y corruptible. Mira los hombros y las caderas y los senos floridos a ambos lados del pecho y las costillas alineadas por pareja y el ombligo en la blandura del vientre y el sexo oscuro entre los muslos. Y déjame sentir la exhalación de tus poros y palpar tu vello, imagen humana de agua y albúmina, destinada a la anatomía de la tumba. Y déjame morir con mis labios pegados a los tuyos. ¡Qué juventud! ¡Arre, Lucero! Recuerdo en el Año de las Luces
un diálogo entre Verónica Forqué y Chus Lampreave mientras comen paella, totalmente disparatado, que igual era muy emocionante. ¿Cómo va esa paella? ¿Pero qué es esto? ¡Fuera esa música! ¿Es que no tenéis vergüenza? ¿Es que no sabéis que el baile agarrado es pecado? Bueno, mujer, en el campo y de día. Muy mal. Vaya ejemplo para las criaturas. Muy bien. ¿Queremos bailar todos? Pues bailemos las danzas de la tierra, que son muy bonitas. Las danzas de la tierra. ¿Una jota? ¿Por qué no bailamos una jota? ¡Vamos! Tengo muchos recuerdos, o sea, una escena en La niña de tus ojos con la Sardá en el camerino. ¡Alle an die Wand! Dieser Raum wird durchsucht. ¿Pero qué trato es este? ¿Por qué tanta dureza? ¿Acaso somos criminales? ¿Qué buscan aquí? ¿Al prisionero ese? Nosotros somos gente del cinema, artistas. Esta no es nuestra guerra. ¿Qué esperan? ¿Encontrarle debajo de una silla? ¿Bajo las faldas de estas señoras? ¿Detrás de este biombo? No, entre los trajes, colgado de una percha. La misma escena llegada de la madre cuando llega en Belle Époque y tal, son momentos muy mágicos, ¿no? Cuando los estás haciendo con Penélope en La niña de tus ojos. Soy yo. Soy la niña de tus ojos. ¿Qué voy a hacer yo sin ti ahora? ¿Qué voy a hacer? Oye. Weg da! Uy, a mí no me empuje que te pego 2 hostias, ¿eh? Bleiben Sie weg von den Gefangenen! Me voy a quejar a la producción. No, al doctor Webel, que es amigo mío. A ese. Y voy a hacer que te pongan a barrer las letrinas del estudio, cacho cabrón. Muchos momentos que han sido muy bonitos. Dices, la mejor música que he oído es la risa de la gente. El reciente atragantamiento de George Bush con una galleta, ¿crees que sería un buen punto de partida para una comedia? Bueno, hay un punto de partida de comedia que a mí me encantó hace unos años en Agárralo como puedas 2,5, donde Leslie Nielsen le da una paliza a la madre de Bush, increíble. En los primeros 5 minutos la pega un codazo en los dientes y la tira por un lado. Bueno, al final de la película la tira por el balcón de la Casa Blanca, pero también la quita una silla y la estampa contra el suelo, la da un portazo en medio de la cara cuando va andando por un pasillo. Ese es uno de los momentos de humor. Yo no sé si esa película ya estará prohibida en Estados Unidos o si la pasan todavía en el cable o la han retirado de los blockbusters, pero desde luego es muy bonito verla, absolutamente la paliza que le mete Leslie Nielsen a la madre de este y esposa del otro. Bueno, quizá la hacen responsable o la consideran culpable del nacimiento del presidente. Bueno, la considera ese oscuro objeto del cachondeo, más que del deseo. A Bush parece que le tembló la mano con la galleta, pero no le temblaba cuando firmaba sentencias de muerte. Ahí tenía el pulso firme, ¿no? A mí me parece patético que ese señor sea el presidente de Estados Unidos. Yo, que me considero muy ácrata, siempre he votado en todas las elecciones. Sea uno lo ácrata que sea, siempre hay que votar al menos malo. Y que la diferencia entre el menos malo y el otro, siempre, por muy pequeña que sea, siempre es un abismo. Está claro que Bush no tiene preparación, pero ni siquiera para hablar en público. Es un pelele. Pobrecillo, y yo no tengo nada en contra de los peleles. Los peleles tienen derecho a la vida. Lo que no creo que tengan derecho es a ser presidentes de los Estados Unidos. O sea, yo creo que para eso habría que someter a los candidatos a unas pruebas tremendas de inteligencia, de cultura, de estabilidad, de sentido común, de bondad, de buen juicio. Y luego se podrían presentar a las elecciones. Pero claro, como vivimos en un mundo donde el político es un gilipollas, que lo ponen ahí una serie de poderes fácticos y económicos, y cuanto más idiota sea, mejor lo controlan y lo tienen para sus negocios y para sus manipulaciones, pues cualquier gilipollas puede llegar a ser presidente de cualquier país. ¿Sigues pensando que la vida es una película mal montada? Bueno, ahora, tal como va el mundo, no solo pienso que la vida es una película mal montada, creo que el guión es una mierda y el reparto catastrófico. Habría que reconducir esta película. Tras el reciente fallecimiento de Billy Wilder, ¿se te ocurre alguna razón para sustituir a Billy Wilder por Dios? Mira, Billy Wilder no le sustituye nadie, porque aunque esté muerto, sus películas están ahí. Y bueno, y sus películas, pues yo considero que son un ejemplo de entendimiento del ser humano, de compasión por los débiles, de denuncia de los poderosos, de los injustos, pero es una denuncia, la de Billy Wilder, a un nivel casi cotidiano, a nivel de la vida diaria. O sea, es como
como todos los grandes autores, habla de las miserias y de la grandeza de los seres humanos comunes, de los seres humanos más pequeños y anónimos. Y en ese sentido, pues Billy Wilder para mí es como Chekhov, como Shakespeare, como los grandes autores que han sabido entender al ser humano y explicárselo a sus contemporáneos y a las generaciones que lleguen después. Última pregunta. Has declarado que tu ambición profesional es hacer una película que quede. Ese deseo de trascender es inherente a todo artista. Sí, aunque uno sabe que hasta lo de quedar es relativo, ¿sabes? Porque uno no sabe cuánto va a quedar, ni cómo, ni durante cuánto tiempo, ¿no? De hecho, si les dejamos a algunos de los que andan sueltos por ahí en estos momentos en el planeta, no quedan ni las pirámides de Egipto, ni la Torre Eiffel. Aquí no queda ni una piedra, ¿no? Si no controlamos un poco a los loquitos que tenemos sueltos y en gobiernos muy gordos en algunos sitios. Y bueno, pero sí, a uno le gustaría quedar, no tanto para que queden por los siglos de los siglos, amén, ahí como las pirámides, pero para mí quedar significa más ocupar un trocito de la memoria, del recuerdo de los espectadores, ¿no? Sabes que un cachito ahí de su memoria esté cogido por una película tuya o por una escena o por alguna emoción que les haya dado.